Ya, entonces le doy la bienvenida al curso de los procedimientos especiales de la Universidad Miguel de Cervantes. Esta es la segunda clase del primer semestre del año 2024. Eh, y el día de hoy es el 5 de abril del 2024. Entonces, lo que le estaba diciendo, comentando antes de grabar la clase, para las personas que no puedan verla en directo, que estaba buscando el programa en la página de la universidad, pero está caída la página, pero el programa trata fundamentalmente de procedimientos especiales ejecutivos, principalmente de eso, y trata de los actos judiciales no contenciosos. Eso es principalmente y algunos procedimientos especiales que ya vimos en la clase pasada, que mencionamos como el juicio de Hacienda, que realmente no existe, el procedimiento de cambio de nombre y apellido, etcétera. Bueno, y voy a hacer la misma recomendación y la misma advertencia que hice en la primera clase, la clase pasada, que es que lo más importante, el núcleo de este curso es la ejecución, son los procedimientos de ejecución. En eso nos vamos a centrar en este semestre, los procedimientos de ejecución. Entonces, voy a hacer una pequeña recapitulación de la clase pasada, 10 minutos, yo creo que es suficiente. Entonces, tenemos dos formas de cumplir, eh, de ejercer, mejor dicho, de ejercer este tercer momento jurisdiccional, que es el cumplimiento de los juzgados. Y estas dos fórmulas son, la primera, que revisamos la clase pasada completa, el llamado cumplimiento incidental de la sentencia, pero sirve para cumplir cualquier resolución judicial. Eso es sumamente importante. Listo. ¿Por qué es tan importante este procedimiento? Este procedimiento es importante porque está en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Significa que puede ser utilizado para cumplir cualquier resolución judicial. De hecho, cualquier resolución judicial, sin importar el juzgado de donde emane, siempre que sea civil, obviamente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando regía el sistema procesal penal antiguo, el código que tengo acá, estaba revisando por otras cosas, el sistema antiguo, bueno, en el sistema antiguo la acción civil era muy, digamos que era, eh, era muy sencillo y se acumulaba a la acción penal y podía verse en un solo juicio, sin ninguna limitación, sin limitación. Entonces, el proceso penal muchas veces en ciertas materias, en ciertos casos, como por ejemplo los juicios delitos, se convertían más que nada en procesos civiles, porque la culpa en los cuasi delitos es muy fácil de acreditar y es muy fácil la condena penal. Entonces se ejercía la acción civil en el procedimiento penal y para ejercitar el cumplimiento de la sentencia en la parte civil, la sentencia penal, que tenía una parte civil, se, se ejecutaba conforme a las reglas de cumplimiento incidental del libro primero del Código de Procedimiento Civil, porque están las disposiciones comunes de todo procedimiento, las reglas del artículo 231 y siguientes del Código. ¿Ven? Por eso es importante. De hecho, si ustedes quisieran, por ejemplo, actualmente en la legislación procesal penal actual, si ustedes optaran por hacer un cumplimiento de un acuerdo reparatorio, por ejemplo, que ya lo van a ver el próximo año seguramente, o el próximo semestre, si tienen que cumplir civilmente un acuerdo reparatorio, se cumple ante el juez de garantía con las mismas reglas que vamos a revisar ahora y que están en el Código de Procedimiento Civil, porque se encuentran las disposiciones comunes a todo procedimiento. ¿Les queda claro por qué es tan importante esto? Eso es lo primero que tiene que quedarles claro, la importancia del cumplimiento incidental. Sigamos adelante con el cumplimiento incidental. El cumplimiento incidental es solamente un procedimiento hábil para cumplir resoluciones judiciales. No se pueden cumplir otras obligaciones que consten en otros instrumentos, que ya vamos a revisar. Ya vamos a revisar que este tercer momento jurisdiccional también se puede dar directamente, sin pasar por la fase declarativa,
cuando estamos frente a ciertos instrumentos, como por ejemplo una letra de cambio, un pagaré, un cheque, etcétera. Entonces, solamente el cumplimiento incidental que vamos a revisar de manera somera ahora sirve para las resoluciones judiciales. Respecto, y obviamente respecto de las resoluciones dictadas por tribunales chilenos, porque si son dictadas por tribunales extranjeros, ustedes saben que hay que hacer un procedimiento previo que se denomina exequatur, y una vez que pasa por la aprobación de la Corte Suprema, ya podría cumplirse a través de los tribunales chilenos. Ok, otra cosa. Ya sabemos que son las resoluciones judiciales, principalmente las sentencias, principalmente las sentencias. Ahora, ¿en qué estado tienen que encontrarse estas sentencias para ser cumplidas? Cuando hablamos de sentencias, estamos hablando de sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. A ver, díganme, ¿en qué estado tendrían que encontrarse? Porque esto lo vimos en la clase pasada. Ejecutoriadas. Efectivamente, tiene que encontrarse ejecutoriada. ¿Y cuando una sentencia está ejecutoriada? Que también es sumamente importante. ¿Cuándo una sentencia está ejecutoriada? ¿Alguien sabe? Están buscando en el código, está bien. A ver, ¿cuándo está ejecutoriada una sentencia? Cuando se ha notificado a las Profesor, partes. Depende, depende. Siempre aquí hay que distinguir. ¿Alguien dijo otra cosa? el artículo 174, profesor. Entonces, ¿cuándo está ejecutoriada? Primero cuando no proceden recursos, Ya, y en si caso no, contrario, cuando proceden, cuando ya sea, cálmese, cálmese. Si no proceden recursos, ¿cuándo está ejecutoriada? desde que se notifica a las partes, Desde que se notifica las partes. Y si proceden los recursos, ¿desde cuándo está ejecutoriada? se entiende ejecutoria en caso que, bueno, en caso que procedan, si se dedujeron los recursos, Y desde que si se dedujeron o no se dedujeron, ya. es Si que, no se presentaron es recursos, que, se presentaron perros, ¿desde cuándo? perdón, es que estoy escuchando mal, profesor. Ya. Si no se dedujeron los recursos o se dedujeron fuera de plazo, ¿desde cuándo está ejecutoriado? Desde que es certificada por el secretario del tribunal o el ministro Fe. Desde que se certifica por el secretario del tribunal. Ya. Y si se dedujeron los recursos, ¿desde cuándo está ejecutoriado? Desde que los recursos son Desde fallados, que se notifica a las partes el cumplimiento. el cúmplase, la resolución que manda a cumplir la sentencia, que se notifica por el Estado diario. Listo, ya, estamos claros entonces. Ya. Esas son las sentencias ejecutoriadas. ¿Y en qué otro estado se podrían encontrar las sentencias para que se pidiera el cumplimiento? Por ejemplo, esto es muy común en los juicios de arriendo. Las que causan ejecutoriedad. ¿Cuáles son las que causan ejecutoria? Las que se pueden cumplir aún habiendo recursos pendientes. Claro, como por ejemplo, ¿en qué caso se podrían cumplir no obstante existan recursos pendientes? Bueno, lo que le dije, la sentencia en los juicios de arriendo de predio urbano, cuando es condenatoria, en esos casos la apelación se eleva en el solo efecto devolutivo. En todos los casos que la apelación se eleve en el solo efecto devolutivo, se puede cumplir, no obstante esté pendiente el recurso de apelación. Es decir, esto por una reforma del año 2004 permite que las personas que tengan un arrendatario que no le ha pagado, que hayan ganado juicio, no obstante el arrendatario apele, se disputa la apelación con el arrendatario fuera de la propiedad. Ustedes lo pueden sacar, ¿ya? Ok.
Listo. Aquí hay una cosa interesante, porque ¿quién cumple las resoluciones dictadas por los tribunales civiles? Siempre hablemos de tribunales civiles. ¿Quién cumple las resoluciones? A ver, ¿ante qué tribunal? ¿Qué tribunal tiene que cumplirla? Por regla general. Fundado El en de el... primera o única instancia. El tribunal de primera o única instancia. Ya, pero el tribunal de primera única instancia, ¿qué? Que dicta la sentencia, profesor, que El que dictó la resolución a cumplirse, sea sentencia, en primera o única instancia. ¿Y eso de dónde lo sacan? ¿De dónde proviene eso? ¿Por qué esos tribunales tienen que cumplir? De la regla de la competencia del artículo 113 del COD. De la regla general de la competencia del artículo 113, efectivamente. La regla general de competencia, denominada de la ejecución, dice que se cumplen ante esos juzgados que dictó la sentencia en primera o única instancia. ¿Listo? ¿Ven qué importante esa regla de la ejecución? Ya. Ok. Ahora vamos al procedimiento propiamente tal. Vamos al procedimiento propiamente tal. Tenemos una sentencia ejecutoria A y tenemos que pedir el cumplimiento incidental. Primero, plazo para pedir el cumplimiento incidental. Porque todo tiene plazo acá. A ver, ¿en qué plazo se puede pedir el cumplimiento incidental? ¿Cuánto tiempo y desde cuándo? Un año, profesor, un año de... Recuerden que ustedes pueden levantar la mano cuando aquí hay una aplicación, pero efectivamente es un año desde que está ejecutoriada la resolución. Un año. Listo. Ya. Vamos al procedimiento. ¿Cómo comienza el procedimiento? Ya, yo voy a hacer el esquema de cómo comienza el procedimiento. El procedimiento comienza con una petición. Una petición que es un escrito en el cual el demandante, si ha ganado el juicio, solicita el cumplimiento incidental del fallo con citación. Así de sencillo. Así es. Es un escrito. Hay que hacer la petición. A esa petición, el juzgado civil, va a proveer cómo se pide con citación. Y eso significa que va a dar lugar al cumplimiento, pero una vez notificado y que pasen 3 días en que no haya oposición, porque es concitación, ¿no es cierto? Todo lo que es concitación son 3 días. ¿Cómo se notifica esa petición y la resolución que se pronuncia sobre ella? por cédula, ¿Perdón? por cédula, ¿Por qué razón se notifica por cédula? eh, Miren, se entiende que se notifica por cédula porque en definitiva lo que se está pidiendo es que comparezca la parte demandada a defenderse. Entonces, cada vez que se pide la comparecencia de la parte, se notifica por cédula. ¿Se puede notificar personalmente esta petición? Sí, sí se puede, porque la notificación personal es la más perfecta. La más perfecta. Y el código dice, en el artículo 40, dice, y procederá en todo caso. ¿Sí? Siempre. Todo se puede notificar personal. Ok. Tenemos la petición, tenemos la resolución y ya tenemos notificado al, al demandado del cumplimiento incidental. ¿A quién notificamos? ¿A quién se le hace la notificación? Al apoderado de la parte, profesor. Claro, depende. Si tiene apoderado, tiene que ser al apoderado. Y si no tiene apoderado, será a la parte directamente. Si nunca se defendió, si nunca compareció con abogado, a la parte directamente. Listo. Ya. Tenemos la petición, tenemos la resolución, tenemos la notificación. Ahora nos falta la defensa. ¿Cómo se articula la defensa del ejecutado demandado, en este caso realmente ejecutado? ¿Cómo se articula la defensa? A ver, ¿qué sigue en este procedimiento? ¿Qué sigue?
Ustedes son abogados del ejecutado. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo lo defienden? Oponerse alegando algunas excepciones. Efectivamente, algunas defensas, algunas excepciones que están precisamente en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, si ustedes les llega un demandado con un cumplimiento incidental notificado, etcétera, y que están dentro de los 3 días de plazo, ustedes van a tener que tomar el Código de Procedimiento Civil, leer el 234, y ahora, como ustedes ya lo leyeron, ustedes me van a decir, ¿y cómo lo defiendo? ¿Qué cosas, qué, qué peculiaridades tiene la defensa del ejecutado en el cumplimiento incidental? A ver, empecemos. A ver, ¿qué cosa rara tiene? ¿Mm? Ya, yo le voy a decir la cosa rara que tiene. Lo primero extraño es que, bueno, aparte del plazo, que es un plazo bien reducido, 3 días, es que cualquier excepción que ustedes presenten tiene que tener un origen que debe ser posterior a la sentencia definitiva. Eso es lo primero. O sea, cualquier hecho tiene que remontarse a un hecho posterior a la dictación de la sentencia definitiva. ¿Por qué razón? Porque lo anterior ya fue discutido en el juicio. En el juicio declarativo, entonces no hay nada que discutir. Segunda peculiaridad, cualquier defensa, cualquier excepción que ustedes van a presentar tiene que fundarse en un antecedente escrito. Si es que no se cumplen estas dos condiciones, van a desechar directamente, in limine, de entrada, la excepción. Ahora, hay dos excepciones que, que es imposible que exista un antecedente escrito, y que son la pérdida de la cosa de vida y la pérdida de ejecutoriedad, pérdida de, etcétera. Y en esos casos, como no es posible tener un antecedente escrito, eso sí, tiene que estar revestida de fundamento plausible que tiene que examinar el juzgado. Ya. Yeah. Y bueno, y la otra limitación grande es que son numerales. Solamente esas excepciones ustedes pueden oponer, ninguna otra más. Por estas 3 razones es que es muy difícil oponerse a un cumplimiento incidental. Es casi imposible, como se lo señalé en la clase pasada. Ahora, sigamos, porque tenemos que seguir el procedimiento. Ya, imaginémonos, bueno, si es que no hay oposición, lo único que queda es una mera ejecución. Es decir, ¿cómo cumplo? ¿Cómo cumplo lo que está decretado en la sentencia? Ya. Pero imaginémonos que hay oposición. Si hay oposición, ¿qué va a seguir en el cumplimiento incidental? Y obviamente, una vez que sean declaradas admisibles estas excepciones, ¿qué continúa? ¿No les suena esto de cumplimiento incidental? Podrían pasar dos cosas. Se tramita como no incidente. Pueden pasar dos cosas. La primera es que resuelvan de plano, o sea, de plano escuchando solamente a las partes, pero digo de plano sin rendir prueba. O la otra es que reciban la incidencia a prueba, reciban a prueba la oposición. 8 días. Se notifica por el Estado Diario. Sentencia. ¿Sí? Así es. Así es sencillo. Ahora, retrocedamos un poco y vamos al cumplimiento incidental. Mejor dicho, vamos al cumplimiento de las resoluciones judiciales. Tengo que decirles también que no todas las resoluciones judiciales pueden ser cumplidas por este procedimiento. También lo vimos en la clase pasada. Hay ciertas resoluciones judiciales que se cumplen de manera administrativa, como por ejemplo los divorcios, las sentencias que declaran la nulidad de un contrato, las sentencias que declaran la nulidad de un matrimonio, por ejemplo.
se resuelven administrativamente con la correspondiente inscripción en el registro civil o en el registro conservador de bienes raíces. ¿Ven? Hay ciertas, entonces, no todas las sentencias, generalmente las constitutivas, se van a cumplir de una forma diversa a estas sentencias que ordenan un pago, por ejemplo, ¿no? Indemnizatoria. Una cosa. La otra cosa, y una pregunta también interesante, el Código de Procedimiento Civil establece y permite que el cumplimiento incidental se pueda llevar a cabo respecto de un tercero. Y en este caso se debe notificar personalmente y en este caso se debe, y hay 10 días para oponerse. A ver, ¿me pueden decir en qué caso podría eh, cumplirse una sentencia respecto a un tercero? No, no se le ocurre. No, profesor. Ya, mire, yo creo que se ¿Cuándo? puede, por ejemplo, podría ser el caso en que se ordene la entrega de una cosa al demandado y el demandado se la entrega a un tercero. Entonces, la sentencia se puede cumplir respecto al tercero porque el tercero tiene la cosa y está obligado a entregarla. Podría ser un caso. También existe un caso que está en el límite, que uno podría decir, imagínese una sociedad A. La sociedad A es condenada a pagar determinada cantidad, pero la sociedad A es absorbida por la sociedad B. Entonces, la sociedad B es un tercero o es parte. Pareciera que es un tercero, pero está obligada porque ha absorbido, es decir, se ha hecho dueña de la sociedad A y por lo tanto tiene los derechos y también las obligaciones de la sociedad. ¿Mm? Entonces, ese caso quizás podría ser el caso también en que un tercero se puede pedir cumplimiento incidental respecto a un tercero. Don Luis Álvarez, me levantó la mano. Profesor, buenas tardes. Buenas. Me, me, me hace ruido el tercero, si eventualmente está en la posesión de la cosa de forma legítima, o sea, hizo un contrato. ¿Ese tercero tiene alguna acción que pueda eh, ejecutar en contra de esa resolución o ya no hay nada que hacer? Bueno, usted sabe la respuesta porque ¿vieron el contrato de compraventa? ¿Ah? Sí, sí, pero siempre Ya, está la a ver, duda, ¿qué siempre está derecho la tiene, duda. qué derecho tiene este adquirente de un bien se le amagan sus derechos? A ver, usted sabe, pues, si lo sabe, si lo vio, ya lo vio. Es una garantía, La, de, el derecho a evicción. evicción. Mm. Puede mandar de evicción al vendedor. Eso es una. Ahora, recuerde que la nulidad judicialmente declarada de un contrato da acción reivindicatoria contra todo tercer poseedor, sea de buena o de mala fe. Entonces, este tercero que adquirió, aunque hubiera estado de mala fe, tiene que devolver la cosa. La nulidad absoluta, obviamente. Gracias. ¿Ve? Entonces, ahí tiene un tercero. Cumplimiento incidental respecto a un tercero. Ya. Vamos a la parte, digamos, ¿cómo llamarla? La parte que le interesa a las personas y a los abogados. Porque esto quizás de la excepción, de la defensa, del procedimiento, es como bien reglamentario, pero lo que interesa a la parte, al cliente le va a interesar, bueno, ¿cuándo cómo y cuándo obtengo eh, la indemnización a la que fue condenada el demandado? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo va a hacer, señor abogado? Bueno, en estos casos, fíjense que eh,
El procedimiento de cumplimiento incidental tiene varias fórmulas, pero la fórmula más, podríamos decir, más importante es la fórmula, se remite, esa fue la fórmula más importante, se remite a las normas del embargo y liquidación del juicio ejecutivo de obligación de dar. Entonces se remite a esas normas, que son normas que ya vamos a revisar, pero principalmente lo que todos ustedes conocen. Primero, se le buscan bienes al ejecutado, se le encuentran bienes, se le embargan los bienes. Una vez que los bienes se embargan, los bienes son, dependiendo si se tratan de bienes sujetos a previa tasación o que no están sujetos a previa tasación, los que no están sujetos a previa tasación son principalmente los bienes muebles. O sea, si tenemos embargados bienes muebles, el próximo paso es el retiro de esos bienes muebles que se le entregan a un martillero, el martillero los vende en pública subasta, el martillero se lleva a su barco y el resto lo entrega, lo deposita en la cuenta corriente del tribunal, donde el ejecutante solicita el giro de los dineros. Eso es. Eso es. ¿Mm? Así opera, a grandes rasgos. Si se trata de un bien inmueble, bueno, la cuestión es más compleja. Ustedes saben que, bueno, no saben todavía, pero van a saber que es un procedimiento complejo, en donde primero hay que tasar el inmueble, en segundo lugar hay que hay que proponer bases de remate, después de estas bases de remate, cuando estén aprobadas, se fija una fecha de remate que ante el tribunal que está llevando esta ejecución, se hace la publicación y se hace el remate, la adjudicación, y el postor que se adjudica el inmueble deposita el dinero en la cuenta corriente del tribunal, y ahí retira esos dineros, se ejecutan, ¿no? Eso sería la fórmula normal para cumplir una obligación. Ahora, hay otras fórmulas, hay fórmulas genéricas, porque no hay que desconocer, pero generalmente no se utilizan en materia procesal civil, porque no hay que desconocer que una sentencia que ordena el pago de una indemnización es una sentencia que debe cumplirse. Y si no se puede cumplir, existe la posibilidad, bueno, existe la posibilidad de solicitar que, que se cumpla, y si es renuente a cumplir el ejecutado, podría incurrir en el delito de desacato, porque las resoluciones judiciales deben ser cumplidas. Sin embargo, nos topamos con esta garantía constitucional de que no hay prisión por deuda, entonces menos va a haber un delito por deuda, entonces descartamos eso. Pero en otros casos en que hay que hacer una prestación, ahí podría darse el desacato y que el ejecutado puede hacer la prestación, pero solamente se niega por voluntarismo. Ahora, también existe cuando no es posible cumplir, no es posible cumplir por ninguno de los mecanismos antes señalados en la ley una sentencia, es posible, y esto es muy utilizado por algunos abogados respecto principalmente de actuaciones que se le pide al ejecutado que no quiere realizar por mero voluntarismo también, y en ese caso se le puede pedir al juez que apremie al deudor con multas y arrestos hasta 30 días. Eso está en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Los arrestos son apremios, no son propiamente tal, uno no podría decir que es prisión por deuda, porque son apremios, fundamentalmente. Es decir, son incentivos para que, objeciones para que el ejecutado, para que una parte del juicio cumpla con una obligación establecida en una sentencia o en una resolución judicial. Esa es la otra fórmula, 238, muy utilizada. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos terminamos la materia de cumplimiento incidental. Lo último que quisiera referirme al cumplimiento incidental es que el cumplimiento incidental, es una de las vías que ya dijimos para cumplir resoluciones judiciales, y la otra vía, el juicio ejecutivo, que ya vamos a entrar a revisarlo, pero algo muy importante es que ustedes sepan la diferencia entre ambos. En el momento que terminemos de estudiar el
juicio ejecutivo, obligación de dar, ustedes estén en condiciones de ver, de señalar e indicar cuáles serían las diferencias entre ambos tipos de procedimientos. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Sí. Ya, dudas, consultas, porque esta materia ya no la vamos a ver más. No la vamos a Profe, volver a hacer. ¿Cómo avanzar? ¿el juicio ejecutivo versus cuál? El cumplimiento incidental que acabamos de revisar. ¿Sí? ¿Estamos? Dudas, Sí, consultas. profesor, o sea, sí, a primera no tengo consulta, pero hay que estudiar un poco para ver si aparece algo, pero en este Justamente. minuto no me aparece nada. Ya. Señorita Roxana levantó la mano. A ver, solo quiero saber si voy bien o voy entendiendo bien. El cumplimiento incidental se utiliza cuando la persona que pierde presenta alguna excepción, ¿cierto? No. Y el cumplimiento ejecutivo es cuando hay que cumplir No. la sentencia. No, ya, entonces estoy No, perdida. mire. El cumplimiento incidental se utiliza para cumplir resoluciones judiciales, principalmente sentencias definitivas. Y este procedimiento tiene una etapa en la cual el ejecutado se puede defender, el demandado se puede defender. Pero puede que no se defienda, la mayoría de las veces no se defiende. Y sigue adelante la etapa de cumplimiento. El cumplimiento sigue adelante, sin defensa, porque ya no se defendió. Y eso es lo último que yo indiqué. Ya la etapa, la fase propiamente de cumplimiento, no la de oposición. Ahora, cualquier resolución que se dicte a propósito del cumplimiento incidental, si es que es apelable en el solo efecto devolutivo, lo cual significa que no obstante esté pendiente la resolución de la oposición, igual se va a cumplir lo fallado. Ahí sí, Sí, profesor, ahora sí. ahora sí. Sí. Ya, ¿alguna duda, alguna otra consulta? Porque ya no vamos a volver a ver esto. Ya, no lo vamos a volver ya. Ya, ahora vamos a entrar a la materia que nos va a tener ocupado lo menos un mes y medio, un mes, estimo, 4 clases, no sé, yo creo que más de 4 clases, yo creo que unas 8 clases, que es el juicio ejecutivo, ¿ya? El juicio ejecutivo. A ver, ¿qué es lo que es el juicio ejecutivo? El juicio ejecutivo es un procedimiento en el cual se ejercita el tercer momento jurisdiccional, es decir, el cumplimiento. El juicio ejecutivo tiene como base, como antecedente, un documento, y ese documento se denomina título ejecutivo. Si usted no tiene un título ejecutivo, no puede iniciar un juicio ejecutivo. Debe tener un título ejecutivo. ¿Qué es lo propio del título ejecutivo? Aparte que siempre es un documento material, digamos, material, físico o incluso virtual, desde el punto de vista, eh, digamos, de la materialidad, puede ser virtual también. Pero lo importante es que es un documento. Lo propio del título ejecutivo es que contiene una obligación indubitada. Eso es lo propio de un título ejecutivo. Es lo esencial de un título ejecutivo, que contiene una obligación indubitada. ¿Qué significa que contenga una obligación indubitada? Significa que contiene una obligación que no puede ser revisada mediante un juicio declarativo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Se entiende que el título ya está proveído, o sea, que ya existe el título, por lo tanto no se No, profesor. puede. No puede, es indubitada, no admite duda en un juicio declarativo. No se puede discutir ¿Admite de prueba en contrario? nada, no admite ni siquiera discusión en un juicio declarativo. Usted puede decir, no, no debo, no puede decir eso.
Usted podrá defenderse en el juicio ejecutivo, pero no puede defenderse en otro juicio. Como dicen algunos textos más antiguos, eh, la obligación se presume existente. Y usted tiene que echar abajo esa presunción. No la puede echar abajo en un juicio declarativo, tiene que ser en el mismo procedimiento ejecutivo. No admite otra discusión. Sí, se entiende, ¿no? Por Sí, eso, profesor. por eso se llama por eso la esencia es que la obligación es indubitada. A ver, vamos a poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, a ver. Un ejemplo típico, ya, un ejemplo. Mire, por ejemplo, celebramos un contrato, ¿sí? Se celebra un contrato, una parte dueña de una parcela, celebra un contrato que le van a pagar 10 millones de pesos a una empresa para que desmalece. 10 millones de pesos para que desmalece la parcela. Y quite todas estas cuestiones y se las lleve, etcétera. 10 millones de pesos. Para después plantar, obviamente. Ya. Y la empresa hace el trabajo. O sea, desmaleza, limpia, etcétera. Pero el dueño de la parcela no le va a pagar, o le va a pagar menos. ¿Por qué razón? Porque estima que no cumplió con el contrato. Porque dejó por ahí unas cosas, los árboles no los sacó, y tenía que sacar todo, etcétera. La obligación de 10 millones de pesos que está contenida, o la prestación, obligación, lo mismo, está contenida en el contrato de limpieza, ¿es indubitada? ¿Puede ser Sí, discutida? ¿Ah? puede ser discutida, pero es indubitada. A ver, ¿es Porque es que indubitada? es indubitada, sí, porque aparece en el contrato establecida. ¿Se, se puede discutir? No, profesor. No es indubitada. ¿Cómo va a ser indubitada? Si a lo mejor no cumplió con lo que está establecido en el contrato, no limpió como debía. Entonces, es dubitada, se puede dubitar, se puede discutir. ¿Dónde se va a discutir? En un juicio declarativo. En un juicio declarativo, ¿por qué? A ver, ¿quién va a demandar aquí? ¿Quién va a demandar? La empresa que limpió. La empresa que limpió. ¿Y qué acción va a interponer? Depende. Eh, Depende si es de la cuantía Depende, de pues, la ¿qué va a misma interponer? Le menor. pagaron 5 millones. Le pagaron 5 millones. ¿Qué va a interponer? Esto ya lo vieron pues, en obligaciones. ¿Qué pasa cuando los contratos no se cumplen? ¿Se va a pedir el cumplimiento del contrato o no? Obvio, va a pedir el cumplimiento del contrato, entonces que me paguen los 5 millones, pero tiene que probar que lo cumplió. Y ahí tienen que interpretar el contrato. Después tendrán que interpretar el contrato y ver si cumplió. La obligación es totalmente ubicada. Se puede ubicar porque existe de hecho la excepción de contrato no cumplido o no. Claro, profesor, pero ahí tendría que llegar hasta la última instancia de tener la sentencia definitiva y poder tener el título Ahí ejecutivo para recién, poder, recién, claro, recién ahí. ahí recién va a ser indubitado. Ya, recién, pues, pero la obligación que está en el contrato no es indubitada, es totalmente indubitada. O sea, hay que discutirla. Pues. Ya, ok. Pongamos otro ejemplo. No quiero poner ejemplo de la sentencia porque eso es evidente. A ver, a ver. Cada vez se usan menos, pero ¿ustedes usan cheque? Hace mucho tiempo que no se Sí, igual usan. se usan. Las Sí. empresas lo usan. Ya. Si ustedes firman un cheque por, no sé, pues, a ver, porque le compraron un auto usado a una persona, y le firman un cheque. Lo van a cobrar al banco y el banco lo protesta por falta de fondos. La persona hace
la gestión preparatoria que hay que hacer. Bueno, mejor firma, ya firma el cheque, lo firma ante notario usted. Firma ante notario, lo va a cobrar, el cheque rebota. El cheque no es pagado por falta. La obligación que está contenida en el cheque es indubitada o se puede discutir. Indubitada. Indubitada, o si usted firmó y es su firma, y usted está dando la orden para que pague, conforme Se presume cierta. a los valores que usted tiene en el banco. Ahí no hay que reconocer Es ningún derecho, indubitada, profesor. nada, porque es indubitada. Aquí hay que discutir nada, pues, si usted firmó, es su firma, sí, pues. ¿Y quién la abonó un notario? Su firma, ya, listo, indubitada. No hay nada que discutir. Usted no puede hacer un juicio declarativo para decir que no es su firma. La defensa que usted podrá, bueno, de hecho no puede decir, es muy difícil que diga que no es su firma porque está abonada por un notario. Si usted quiere oponerse a eso, tiene que hacerlo en un juicio ejecutivo. Solamente en el juicio ejecutivo, no en uno declarativo. Bueno, lo mismo ocurre con la letra de cambio, los pagarés. Es indubitada. Son títulos ejecutivos que contienen una obligación indubitada. Indubitada porque significa que no puede ser discutida en un juicio declarativo. A eso se refiere con indubitada. Ya. Esa es la esencia del juicio ejecutivo. En donde lo que se hace principalmente, bueno, son dos cosas que se hacen en un juicio ejecutivo. Se hace, por una parte, se insta por el cumplimiento de la obligación contenida en el título, y por otro lado, es un juicio en donde el ejecutado, ahora se llama ejecutado en el juicio ejecutivo, el demandado se llama ejecutado, puede defenderse, pero dentro de los parámetros y los marcos del juicio ejecutivo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, sigamos. Esto es a grandes rasgos, porque los juicios ejecutivos tienen varias clasificaciones, pero la clasificación más importante de los juicios ejecutivos es la siguiente, la que los divide en juicio ejecutivo de obligación de dar, juicio ejecutivo de obligación de hacer y juicio ejecutivo de obligación de no hacer. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas cosas, esas categorías de derecho civil? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, es fácil, es muy sencillo. A ver, ¿cuáles son las obligaciones de dar? ¿Cuál es la obligación de dar? ¿Qué contiene la obligación de dar? ¿Eh? Tiene que ser líquida. No, la obligación de dar. ¿Qué contiene la... Profesor, hay Sí, un micrófono abierto. hay varios abiertos. Ya. A ver. La entrega de Ya, la contiene la cosa. entrega, pero la obligación principal de dar, ¿cuál es la obligación principal del que da? El pago en efectivo. La transferencia del dominio. Principalmente transferir el dominio. En el caso del pago, que es la prestación de lo debido, bueno, puede significar muchas cosas. Si uno tiene que pagar una suma de dinero, basta con la entrega, ¿sí o no? Basta con la entrega cuando uno debe una suma de dinero, basta con la entrega, ¿o no? Sí, profe. Claro, ¿y por qué razón? Porque un modo de distinguir. Ah, el pago es el modo de extinguir la obligación, la entrega de dinero en ninguna parte parece que sea un modo de extinguir la obligación. El pago será. Pero ¿por qué yo entregando dinero extingo la obligación? Son dos las razones. El dinero tiene un efecto liberatorio universal. ¿Qué significa eso? Hay una ley al respecto. Significa que nadie se puede resistir a recibir dinero. ¿Mm? Dinero chileno. Es decir, por ejemplo, si me deben 1.000.000 de pesos y alguien me quiere pagar, imaginemos que tenemos una inflación súper alta y me quieren pasar el 1.000.000 de pesos y digo, no, porque si te lo presté hace un año y la inflación es terrible, entonces no, yo quiero dólares, yo quiero 1.000.000 de pesos en dólares, yo quiero, no sé, pues $1.000. ¿Mm? No, pues si el dinero chileno, el peso chileno tiene el efecto liberatorio, ya, por una parte. Y por otra parte, recuerden que es un bien fungible. ¿Qué significa que sea fungible?
¿Es determinado? Que puede reemplazarse. Que da lo mismo uno y otro. Usted un billete igual que otro billete. Fungible. Lo más fungible es el dinero. Y cuando uno entrega un bien fungible, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? El que tiene materialmente el bien fungible se convierte en Dueño. propietario, dueño. Qué bueno que sepan eso, porque hay gente que no sabe eso. Hay gente que no sabe eso y que tiene algunos cargos públicos, ¿ah? Que tienen que ver con la persecución penal. ¿Ah? Creen que hay apropiación indebida cuando un banco deposita una cantidad de dinero por error a un cliente y el cliente saca el dinero. ¿Ah? Creen que hay una apropiación indebida. Creen que hay un delito. En todas partes ven delito. No sé, extraño. En todas partes delito por acá, delito por allá. Hay cosas que no son delitos, o que si son delitos civiles, no penales. Creo que eso si un banco se equivoca y pone 30 millones de pesos en la cuenta de una persona y esa persona eh, con su chispeza habitual retira el dinero antes que el banco. ¿Ah? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo se llama eso? Estafa, ¿no? ¿Pero cómo hacer una estafa? No, nada que ver. Si yo he Un engañado al delito. banco. ¿Ah? Apropiación indebida. ¿Pero cómo va a ser la apropiación indebida? Si la apropiación indebida implica que haya un deber de devolución establecido en el contrato o en una administración. ¿Qué es lo que hay? Pago de lo no debido, ¿no? Efectivamente, es pago de lo no debido. Es pago de lo no debido. O incluso puede haber. ¿Qué pasa? Es que el que paga mal paga dos veces. Bueno, pago de lo no debido, entonces hay que ir por la vía civil, por el banco tendrá que ir por la vía civil para recuperar dinero. Bueno, ok. Juicio ejecutivo, obligación, cambio, juicio ejecutivo, obligación de dar, obligación de hacer y de no hacer. A ver, ya sabemos que el juicio ejecutivo, obligación de dar, implica transferir el dominio de una a otra persona o contiene entregar, ¿no? Como yo le había dicho que muchas veces basta con la entrega, por ejemplo, el dinero basta con la entrega, pero por ejemplo para constituir un derecho real sobre un inmueble no basta con la entrega. Por ejemplo, si yo compro una propiedad, no basta que me pasen las llaves, obviamente, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Basta que me pasen las llaves de una casa para hacerme propietario? No, basta que No. esté la inscripción del dominio. Claro, tienen que inscribirlo a mi nombre, el nombre del nuevo dueño, y ojalá que la persona vendedora haya sido propietario antes. ¿Mm? Ya, ok. Esa es la obligación de dar, o sea, principalmente entregar una suma de dinero, ¿ya? Principalmente, así se ha conceptualizado de manera bien genérica. Después tenemos el juicio ejecutivo obligación de hacer. En el juicio ejecutivo obligación de hacer, lo que se exige es una conducta, una prestación de un servicio, etcétera, que obviamente debe estar en un título ejecutivo, como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué puede ser? ¿Mm? ¿Qué puede ser? Muy sencillo. Realizar una clase. Hacer una clase, ¿qué más? ¿Qué más? Una construcción, Una construcción puede ser, ¿qué más? Un recital. Un Un concierto. cantante que tenga que ir a un concierto, un humorista que tenga que hacer una presentación, todo eso. La obligación de dar. Ya, ok. Y también tenemos la obligación de no hacer, que también tiene que estar en un título ejecutivo. Una obligación de no hacer implica que el obligado se limita a hacer algo, obviamente, que puede hacer, porque yo, por ejemplo, una obligación de no hacer, de cometer un delito, eso no es, eso no puede, esa obligación, ese contrato adolece de objeto ilícito. Pero, por ejemplo, si tengo una casa en la playa y tengo vista al mar, y el otro sitio que está delante mío es un sitio que lo vendo, y puedo venderlo con una prohibición, una obligación de no hacer, por ejemplo, que no lo construyan hasta tantos metros, para que no perder mi vista al mar, por ejemplo. Es una obligación de no hacer. Ahora, respecto de los juicios ejecutivos de obligación de dar,
Y de no hacer, existen problemas. Existen problemas porque actualmente, ¿cómo yo puedo presionar a alguien para que haga algo? Entonces es complejo, porque actualmente no existe la esclavitud, no existe la tortura tampoco. Es imposible que yo pueda presionar a alguien si no quiere hacer algo, a que lo haga. Y lo otro, si hace algo, eh, muchas veces hay que ver si se puede destruir y no lo va a querer destruir. Entonces, en general, estas dos obligaciones se trasuntan en lo siguiente. Se trasuntan en que el que está obligado a hacer algo y no lo quiere hacer, yo lo pueda presionar para que lo haga o que lo haga otra persona por él, pero a costa del obligado. Y para eso tengo que ejercer un juicio ejecutivo de obligación de dar para conseguir el dinero para que otro lo haga. Y por otro lado, si se puede destruir la cosa y se puede cumplir con el contrato, con el objetivo del contrato, destruyendo la cosa y no quiere destruirla el obligado a no construirla o a no hacerla, eh, puedo hacer que la destruya un tercero, pero a costa del obligado. Entonces, de nuevo, tengo que sacarle dinero o una indemnización y todo eso se va a trasuntar en un juicio ejecutivo de obligación de dar. Por eso, el juicio ejecutivo de obligación de dar resulta ser el juicio más importante porque es el supletorio en el resto de los otros casos, porque tiene mayor regulación y porque en el resto de los otros casos estos juicios ejecutivos de obligación de hacer y de no hacer se van a completar en juicio ejecutivo de obligación de dar. ¿Ven? Por eso es importante este juicio ejecutivo de obligación de dar. Es el que tiene mayor reglamentación. Es el juicio ejecutivo que resulta ser supletorio a todas las ejecuciones, incluso la ejecución tratándose de cumplimiento incidental. ¿Ya? Por eso es tan importante el juicio que vamos a empezar a ver. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ya, ok. Ya. Llevamos como una hora, pero vamos a hacer unos 15 minutos más y vamos a hacer un alto. ¿Ya? A ver, empecemos entonces con el juicio ejecutivo de obligación de dar. Ya. Bueno, también estamos frente a situaciones en que hay que transferir el dominio o entregar una cosa. Eso es lo básico. Vamos a las características de este juicio. A ver, ya, vamos a las características. Primero, como ya les dije, un procedimiento de aplicación general resulta ser de aplicación general porque resulta ser supletorio al resto de las ejecuciones porque es el más regular. En segundo lugar, es un juicio ejecutivo amplio. Perdón, es un juicio en que se pueden cumplir cualquier obligación que conste en un título ejecutivo, incluso las sentencias, que las sentencias judiciales declarativas también son títulos ejecutivos. En tercer lugar, es un procedimiento compulsivo, esencialmente compulsivo. ¿Y qué quiero decir con esencialmente compulsivo? Es que es un procedimiento en que se intenta que se cumpla una obligación que está contenida en el título de manera forzada. Si es que ejercemos el juicio ejecutivo, es porque el ejecutado no quiere cumplir. En cuarto lugar, el fundamento, como ya lo indicamos, es la existencia de un título ejecutivo que contiene una obligación indubitada. En quinto lugar, como han pasado ya demasiadas cosas con la creación del título ejecutivo, por ejemplo, hay una sentencia declarativa, es decir, ha pasado un juicio que ha durado 5 años. Por otro lado, hay una persona que ha girado un cheque, otra persona ha firmado un pagaré, otra persona ha firmado una letra, otra persona se ha comprometido a pagar una deuda y ese compromiso está en un instrumento privado. Por otra parte, hay personas que han sido citadas a un tribunal y han confesado de que deben determinada cantidad de dinero. Entonces, hay cosas tan grandes, han pasado cosas tan importantes en cuanto a la voluntad seria de obligarse
de esta forma respecto del ejecutado, que las defensas están muy limitadas en el juicio ejecutivo. Limitadas, primero, porque son taxativas. Solamente son las defensas que están en el artículo 464 y no hay más. En segundo lugar, el escrito en el cual uno se defiende, ese es formalista, tiene bastantes formalidades que ya vamos a revisar. Incluso uno debe, cuando se defiende, debe ofrecer prueba, porque si no ofrece prueba, entonces no se recibe la causa prueba en el juicio ejecutivo. Por otro lugar, el plazo para poner excepciones, en tercer lugar, el plazo para poner excepciones es limitadísimo, no tan limitado como en el juicio, como en el cumplimiento incidental, que son 3 días o 10 días. En este caso son 8 días u 8 más tablas, pero obviamente que es menos plazo que en un juicio declarativo, que son por lo menos 18 días. También en el caso, y esto es como lo más importante del juicio ejecutivo, como es un juicio esencialmente compulsivo, donde lo que se hace directamente, eh, esencialmente, es obtener el cumplimiento, esencialmente el cumplimiento. De manera accesoria hay un tipo de defensa, pero la defensa se puede obviar. Y esto es lo que quiero que tengan muy, muy claro. En el caso en que no se opongan excepciones, o estas sean excepciones que no están en la ley, o sean excepciones que están fuera de plazo, en todos esos casos en que no hayan excepciones, se acabó el juicio ejecutivo. No hay juicio ejecutivo, solamente hay cumplimiento. Y el cumplimiento en el juicio ejecutivo es más bien administrativo, con unos tintes jurisdiccionales en cuanto a que hay que pedir ciertas autorizaciones judiciales, pero el cumplimiento esencialmente en un juicio ejecutivo es administrativo, es más bien administrativo. ¿Queda claro con esto? Si no hay excepciones, no hay juicio, no hay proceso ejecutivo. Lo propio del proceso es que tenga una etapa de discusión, de prueba y sentencia, ¿no es cierto? Bueno, no hay juicio, hay solamente cumplimiento. ¿Queda claro con esto? ¿Queda claro lo que estoy planteando? Sí, profesor, si puedo decirlo, más o menos lo que entiendo yo es que obviamente, como ya tenemos el título perfecto, entre comillas, para poder cobrar la obligación de dar, hacer o no hacer, no existen más recursos que eventualmente esos que usted está mencionando, pero de lo contrario, solo procede el cumplimiento de la ejecución de lo ya sentenciado. Eso es lo más o menos lo que entiendo yo. Justamente, solo nos basta con el título. Con el título basta para ejecutar. No hay defensa, si no hay defensa, no hay juicio, no hay nada que discutir. Solamente cumplir. Se acoge la demanda, ¿cierto? Es que esto es bien interesante, ¿eh? Esto es bien interesante porque no hay juicio. Si no hay excepciones, no hay juicio. No hay, por lo tanto, no hay demanda, no hay nada. Mire, cuando veamos la estructura del juicio ejecutivo, se van a dar cuenta que la demanda, lo que hacen las veces de demanda en el juicio ejecutivo, no es la demanda ejecutiva, sino que son la oposición de excepciones del, del ejecutado. Porque en un juicio ejecutivo lo único que se discute, ¿qué va a ser lo único que se discute? A ver, ¿qué es lo que se discute en un juicio ejecutivo? Las posibles excepciones que presente el ejecutado. Justamente, se discuten las excepciones. No, no me digan que se discute el título. El título no se discute, porque el título contiene una obligación indubitada. Lo que sí Ya existe. va a haber, lo que en sí puede haber discusión es en las excepciones para ponerse el título, las excepciones. Pero si no hay excepciones, no hay discusión, se acabó el juicio ejecutivo. Vamos a revisar qué consecuencias trae esto de no haber excepciones y, y cómo es el sistema chileno actualmente respecto de esto. ¿Qué pasa? Y también vamos a mencionar qué dice el mensaje del Código Procesal Civil y algún artículo que parece que no he subido, pero lo voy a subir a la página al Classroom para que ustedes puedan leerlo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ya. Entonces, Profesor, sí, dígame.
disculpe que voy conduciendo, no puedo levantar la mano, pero ¿qué pasa con la prescripción en el juicio ejecutivo? Mire, eso lo vamos a revisar más adelante cuando veamos los pilares del juicio ejecutivo o lo que necesitamos para iniciar una ejecución mediante el título, mediante el juicio ejecutivo. Vamos a ver que son cuatro cosas y cuatro condiciones, y una de las condiciones es que la acción ejecutiva no esté prescrita. Eso lo vamos a revisar, no se preocupe. Ahí vamos a ver que la forma que tiene para ser declarada la prescripción del juicio ejecutivo es totalmente opuesta al juicio declarativo. Lo vamos a revisar. No se preocupe, seguramente lo vamos a revisar después del break. ¿Mm? ¿Se declara de oficio en el Ejecutivo? Justamente, justamente. Ya, dudas, consultas, porque en la próxima materia que vamos a revisar van a ser los requisitos para el juicio ejecutivo. ¿Esto ustedes lo leyeron? Lo vimos en obligaciones. No, lo avanzaron en el material que yo les mandé. Sí, Sí, profe, del 6 en adelante. Eso, yo les pido que lo avancen para que vayamos conversando la materia y viendo las dudas, más que yo le haga una clase expositiva, que está fome una clase expositiva por, eh, por internet, muy fome, muy aburrido. Es mejor conversar estas cosas. Y para eso ustedes tienen que leer el material y llegar con sus dudas o llegar con cosas con puntos que ya más o menos están claros a la lectura. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a hacer un alto y vamos a volver en 20 minutos. En esos 20 minutos, aparte de que se van a tomar un café usted o alguna bebida, digo, eh, les voy a pedir que lean de la página 15 a la página 25, ¿ya? De la 15 a la 25 del material, ¿ya? Y voy a cerrar la sesión y después vamos a iniciar la sesión de nuevo, voy a dejar grabado acá y vamos a iniciar la sesión de nuevo, ¿ya? Ya, perfecto. Ya. Gracias. Gracias, profe. 20 minutos, volvemos, desde ahora ya. Vamos a poner el reloj. Ya, listo. Listo, ya. Entonces,